Hola, ¿qué tal? ¡Qué gozo! Es un honor, un privilegio poder cada día estar meditando la palabra de Dios. Bienvenido a tu tiempo con Dios. Saludos hermanos de Costa Rica, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Panamá, de Nicaragua, hermanos de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de México, Estados Unidos, tantos y tantos países que nos escriben. Es un honor. Hemos cumplido 4 años juntos y muchos de ustedes han sido compañeros de batallas, han sido muy amados para nosotros. No queremos omitir ningún nombre, pero han sido tantos y tantos lazos fraternales, pastores, iglesias, hermanos, muchos que hemos tenido la bendición de algunos visitar, otros poderles conocer por Zoom o por mensajes. Síguenos contactando, estamos para servirte. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 12. Jesucristo es el único camino. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, el único camino. Los líderes religiosos, al notar que grandes multitudes se están convirtiendo al Señor, entonces mandaron traer ante el concilio a Pedro, Jacobo y Juan. Este concilio era conocido también como el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 ancianos gobernantes, hombres que decidían todo asunto legal tocante a las creencias y al tipo de gobierno judío. Salvo que como eran una colonia romana, ellos no tenían la autorización de quitar la vida, pero tenían muchísima influencia en el gobierno, en la política y en lo social. Así que después de esta sanidad y de esta gran salvación que ha ocurrido desde Pentecostés hasta la sanidad del cojo, se inicia la persecución. Pedro y Juan, al ser llevados ante el concilio por haber sanado a un cojo de nacimiento, mira el delito, sanar a un hombre. Los saduceos, que no creen en la resurrección, era un grupo antagónico de los fariseos, no están de acuerdo que los apóstoles enseñen y prediquen sobre la resurrección de los muertos. Los saduceos eran de origen noble, eran los más adinerados y por tanto era la clase de los sumos sacerdotes, eran los que gobernaban, aunque vamos a ponerlo así, los mejores maestros de la Torá o de la ley eran los fariseos, cuyo nombre significa separatistas. Así que aunque eran antagónicos, se unieron para atacar. Y aquí los saduceos se habían aliado con Roma para aumentar sus ganancias y su influencia. Ellos consideraban que la ideología del Mesías de parte de los apóstoles
podría dañar la relación entre judíos y el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Mesías hablaba de un libertador, la idea mesiánica hablaba de un rey. Por supuesto que nunca fue la idea de Dios de poner un rey militar político, un rey civil. El reinado del Mesías es un reinado espiritual, es un reinado de libertad. Pero siempre usó eso el enemigo para distorsionar la verdad. Sí. Pese a la oposición de estos saduceos, 5,000 personas, varones, han oído a Pedro y han creído y se han bautizado. Aún en la persecución, el número de creyentes aumenta en gran manera, porque aunque Satanás interponga obstáculos, el evangelio siempre ha de avanzar. Así que no te detengas cuando notes oposición, cuando notes lucha en tu vida, en tu servicio, en tu peregrinar en el Señor. Debes saber que hay una gran bendición que viene. Por eso así la oposición. Por otra parte, vemos que el mensaje de Pedro hacia los ancianos y escribas que se reúnen en Jerusalén, entre ellos son los miembros del concilio, tienen un gran poder decisivo en Judea. Se encuentra la misma familia del sumo sacerdote. Así que, más que un milagro que ha ocurrido, les preocupa en qué potestad o en qué nombre han obrado ese poder de sanidad los apóstoles. ¿Sí? Su único interés es mantener su posición y poder. O sea, no fue en su nombre, no fue en nombre de ellos, fue en otro poder. ¿Sí? Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, lejos de sentir temor ante los ancianos gobernantes del pueblo, antes aquel Pedro que delante de una muchacha dijo no conocer a Jesús, aquel hombre que negó a Jesús 3 veces, ¿sí? Ahora es un hombre lleno de valentía, lleno de poder, lleno de autoridad, lleno del poder del testimonio para hablar con denuedo a los sumos sacerdotes y gobernantes y anunciarles que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret que este hombre está completamente sano. Pedro cita el Salmo 118, 22. Por supuesto, era bien conocido este salmo por los judíos para anunciar que Jesús es la piedra rechazada o reprobada por los edificadores y ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Porque Jesucristo es el único camino de salvación que Dios ha concedido a la humanidad. Y quiero hacer una anotación más. Pedro, con su predicación, su argumento y también en su primera carta, él en el capítulo 2, él está echando por tierra esta creencia de que él mismo sea el papa o la piedra sobre la que la iglesia está edificada. Según Mateo 16, 18, cuando Jesús dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la interpretación católica romana siempre ha argumentado que Jesús puso a Pedro, lo nombró papa y sobre él edificó la iglesia. Es un absurdo. Lo que Jesús dijo es sobre la confesión de Pedro, tú eres el Cristo y Cristo es la roca, Pedro lo entiende así, es la roca sobre la cual la iglesia ha sido edificada. Jesús es la roca de nuestra salvación. Jesús, citando también en su Sermón del Monte, él dijo que aquel que oye la palabra y la obedece es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y el que edifica sobre la roca, sobre Cristo, vendrán lluvias, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tempestades y su casa, su roca, no caerá porque está edificada en Él. En cambio, quienes no edifican sobre Cristo, sí, su fe se desvanecerá. Edifica sobre Jesús y mantente firme ante las oposiciones del enemigo. No temas hablar de Él, comparte de su amor en este tiempo. Es el día de salvación. Hoy es el tiempo. Levántate, pide ser lleno del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios. Te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor.